Esto sucedió cuando era pequeño. Vivía con mis padres y mis dos hermanos. Vivíamos en una pequeña casa de un piso. Mis hermanos y yo dormíamos en un cuarto donde la ventana daba hacia la calle. Mi hermanito, el más pequeño, quien tenía tan solo 5 años, todas las noches nos despertaba, porque siempre estaba en la ventana, viendo hacia afuera platicando con alguien. Nosotros lo volvíamos a acostar y nos volvíamos a dormir. Así pasó por algún tiempo hasta que una noche le pregunté con quién platicaba. Yo creí que me respondería con un amigo imaginario o algo por el estilo, pero no. Me dijo que platicaba con una señora que le daba dulces y le decía que fuera con ella para regalarle juguetes, pero que no quería que le dijera a nadie. Esto me asustó mucho, así que le platiqué a mis padres. Ellos, al escuchar esto, salieron furiosos de la casa y se dirigieron directamente hacia la casa de la esquina, una muy deteriorada y sucia, que yo incluso pensaba que estaba abandonada. Golpearon la puerta con mucha fuerza, que seguramente se escuchaba por toda la cuadra. Yo no sabía qué estaba pasando. De pronto se abrió un poco la puerta y se asomó una anciana, que me causó miedo inmediato, simplemente de verla y sin saber por qué. Tenía un aspecto descuidado. Su cabello gris se veía sucio y suelto por todos lados. Tenía unas ojeras muy marcadas, con su ropa desgastada y mostrando mirada desafiante y una risa burlona, como si ella supiera por qué estaban mis padres allí. Ellos le reclamaron, pues sabían que ella era la que iba todas las noches afuera de nuestra ventana a hablarle a mi hermanito, pues tenía esa fama. Se rumoraba que era una bruja y que había secuestrado a varios niños a lo largo de los años. Los atraía con dulces y regalos. Los llevaba a su casa y nunca más volvían a saber de ellos. La anciana, al escuchar los reclamos de mis padres, soltó una carcajada muy larga. Se estaba burlando de ellos. Su risa era macabra. Mis papás solo le advirtieron que se alejara de nosotros y se fueron de ahí. A la noche siguiente, justo a las 3 de la mañana, yo me desperté. Tenía esa sensación de que alguien me observaba. Volteé a la cama de mi hermanito pequeño, pero él no estaba ahí. Me fijé en la cama de mi otro hermano, pero tampoco estaba con él. Así que salí a buscarlo para ver si había ido al baño, pero no lo encontré. Sabía que algo muy malo estaba pasando, y fui a alertar a mis padres inmediatamente. Ellos brincaron asustados de la cama y comenzamos a buscarlo por toda la casa, aunque no era muy grande. Mi papá salió a la calle gritando su nombre, pero después de un rato entró llorando diciéndole a mi mamá: Se lo llevó, se lo llevó. Mi madre se puso pálida. Ellos entendieron de inmediato y sabían lo que estaba sucediendo. Ella, muy angustiada, le preguntó: ¿Cómo sabes? ¿La viste? Mi padre la tomó del brazo y la llevó a la casa de la anciana, así que yo lo seguí. Estaba la puerta abierta y entramos a la casa. De inmediato tuve ganas de vomitar. Había restos de animales por todos lados. El olor era nauseabundo. En las paredes estaban dibujados signos que no entendía, y en la mesa tenía unos amuletos muy extraños con cabellos y figuras amarradas. Pero al seguir buscando, de pronto mis padres soltaron un llanto tan desgarrador que cada vez que lo recuerdo siento escalofríos. Encontraron la pequeña playera para dormir de mi hermanito, pero no había rastro de él, ni de la bruja. Se habían esfumado sin dejar rastro, y nunca más lo volvimos a ver. Denunciamos a la policía, lo buscamos por todos lados por muchos años, a él y a aquella bruja que sabíamos que era quien se lo había llevado, pero nunca pudimos dar con su paradero. Con el tiempo mi madre cayó en una enorme depresión. Se fue deteriorando poco a poco hasta que enfermó y falleció. Mi padre ya es viejo, pero aún así no pierde la esperanza de que algún día mi hermano entre por la puerta. Aunque los dos sabemos que eso no va a pasar, pues siempre supimos en nuestro interior que esa bruja lo había utilizado, así como utilizaba a todos los niños que se robaba para rejuvenecerse, y después de eso simplemente los desaparecía. Ahora ya soy adulto y tengo 3 hijos. Quedé tan traumatizado por ese suceso
que en mi casa no hay ventanas y ellos duermen con nosotros en un mismo cuarto. Ellos aún no pueden entenderlo y sé que pronto crecerán y necesitarán su privacidad, pero no pienso perderlos de vista. Sé que sueno paranoico y sobreprotector, pero solo quiero asegurarme de que la historia no se repita, que ninguna bruja pueda acercarse a espiar a mis hijos, para después desaparecerlos. Te invito a suscribirte para ver más contenido aterrador. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Se viene mucho contenido. Ayúdame a esparcir el miedo. Yo soy Glenn. Hasta la próxima. Yo atendía la recepción de una funeraria. Tenía muy poco tiempo de haber conseguido ese trabajo. Y no, claro que no era mi trabajo ideal, pero había estado batallando mucho para encontrar un trabajo con paga decente, ya que yo era estudiante de universidad y necesitaba pagar mis estudios. Mi trabajo consistía en atender a la gente que iba a preguntar por precios de los ataúdes. También cuando había funerales, yo tenía que verificar que la sala donde velaban a los muertos no excediera el número de personas de las que estaban permitidas, y en general la atención al cliente. Un día, estaba por comenzar un funeral. Había muy poca gente en el velatorio. De pronto entró un señor de traje. Se veía muy elegante. Estaba algo desorientado. Le pregunté que si le podía ayudar en algo. Me dijo que qué lugar era aquí. Yo le respondí que era la funeraria San Carlos, que si él iba a asistir al funeral que estaba a punto de dar inicio. Pero me dijo que no sabía cómo había llegado ahí, que a lo mejor se había confundido, y después se retiró. Yo seguí con mi trabajo, atendiendo llamadas y orientando a la gente que iba llegando. Ya habían pasado algunas horas y estaba oscureciendo. Yo me levanté por un café, cuando vi por la ventana que daba hacia la otra sala del velatorio a ese mismo señor sentado en una de las sillas. Estaba completamente solo, pues esa sala debía estar cerrada, ya que no había ningún velatorio ahí ese día. Y a mí se me hizo extraño que él estuviera ahí, pues las salas están cerradas con llave cuando no se usan. Así que salí de la recepción y me aproximé a esa sala. Intenté abrir la puerta, pero tenía llave. Toqué para que el señor me pudiera escuchar y me abriera, para así poder decirle que no podía estar ahí, que se tenía que salir. Pero el señor nunca volteó a verme. Seguía sentado viendo hacia enfrente, donde se ponen los ataúdes. Yo fui inmediatamente a buscar al guardia de seguridad, para comentarle lo que estaba pasando, y que fuera a abrir la puerta para poder retirar al señor de ahí. Me dijo que nadie podía estar ahí adentro, pues esa sala no se abría desde el día anterior que había sido limpiada, que el único que tenía llaves era él y la dueña, quien tampoco había ido ese día. Se nos hizo muy raro, pero cuando llegamos a esa sala el señor ya no estaba. El guardia abrió la puerta y lo buscamos, pero no había nadie ahí. Él me preguntó que si estaba completamente segura, que había visto a alguien ahí. Yo le dije que sí, que no estaba loca, que incluso ese mismo señor había ido muy temprano a la recepción y que había hablado con él. El guardia solo procedió a cerrar nuevamente la puerta con llave y se retiró a su puesto de trabajo. Yo regresé a recepción muy confundida de lo que estaba pasando. Ya casi era hora de mi salida, así que entré a la sala donde estaban velando a alguien para verificar que todo estuviera en orden antes de irme. Y cuando entré a la sala, vi la foto de ese señor. El señor que había visto y hablado conmigo ese día. La foto estaba al lado del ataúd, pues él era el que estaban velando. Yo salí corriendo de ahí. Estaba muy asustada y no podía creerlo. Un compañero se topó conmigo en la entrada y me preguntó que si todo estaba bien. Yo entre lágrimas como pude expliqué lo que me había pasado y que estaba en su derecho de no creerme, pues si alguien me contaba eso a mí, yo seguramente no le creería. Pero él, al contrario de hacerme sentir loca, me dijo que él sí me creía y que me entendía, pues él llevaba más tiempo trabajando ahí, y me dijo que él muchas veces también había visto cosas en ese lugar, y me dijo que no me asustara, que era lógico que me impresionara, pues nadie está acostumbrado a ver, o mucho menos a hablar con un difunto, pero que solo eran almas en pena, que aún no entendían que habían fallecido, que estaban atrapadas en ese limbo, y que probablemente no tardarían en pasar al otro lado, que eran almas pasajeras solamente, pero que no me harían daño.
Yo me fui a mi casa y la verdad tenía muchas ganas de renunciar, pero no podía hacerlo pues necesitaba mucho el dinero para poder seguir estudiando. Pedí a mi jefa tomarme el día y aceptó, pero después de eso tuve que regresar a trabajar y hacer de cuenta que nada había pasado. Yo seguí ahí por 3 meses más, y en algunas ocasiones pasaban cosas extrañas, o podía ver sombras cuando la funeraria estaba vacía. Cada vez me acostumbré más a todo eso, hasta que conseguí un empleo mejor y pude renunciar. Espero les haya gustado mi historia. Y solo recuerden, si ustedes también han podido ver o hablar con un difunto, sepan que no están solos. Hay más gente que nos ha pasado, sobre todo a los más sensibles. Esta historia me sucedió hace algunos años, allá por el 2001 cuando trabajaba por las noches en aquella estación de servicio, en una gasolinera que quedaba en la carretera, a las afueras de Houston, Texas. Yo llegaba siempre en mi carro a mi trabajo. La gasolinera estaba en medio de la nada. Solo hay carretera y monte alrededor. Aunque tenía el turno de la noche, sí llegaban varios clientes. Más que nada traileros o coches normales a poner gasolina, comprar comida o pasar al baño de la estación. Así que nunca me sentía solo. Esa noche estaba trabajando normalmente, cobrándole a un cliente unas golosinas, cuando entró un hombre. Se veía como de unos 35 años, muy alto y robusto. Se fue hasta los pasillos del fondo, donde están los refrigeradores, como escogiendo una bebida. Terminé de despachar al cliente anterior y se retiró. Ya solo quedábamos ese sujeto que acababa de entrar y yo en la gasolinera. Yo lo estaba esperando para cobrarle, pero apenas se fue el cliente anterior, volteó a verme desde el fondo del pasillo. Me miraba con unos ojos de ira y con una pequeña sonrisa cínica. Yo le pregunté en inglés que qué pasaba. El sujeto se empezó a acercar lentamente hacia el mostrador donde yo estaba, sin quitarme la mirada de encima. Mientras más se acercaba, más pude ver que tenía las manos llenas de sangre y salpicaduras en su rostro. Yo me fui alejando lentamente, caminando hacia atrás, sin dejar de verlo, pues sabía que sus intenciones no eran buenas, que me quería hacer daño. Llegué hasta la puerta y salí corriendo hacia mi coche, pero el tipo le había pinchado las llantas. En ese entonces no era común tener celular, así que no tenía. Cualquier llamada que necesitaba hacer la hacía desde el teléfono de la tienda, así que no sabía qué hacer. Solo rezaba porque llegara algún carro a poner gasolina para que me auxiliaran, pero no pasaba nadie por la carretera. En eso vi como aquel hombre salió de la tienda e iba en dirección hacia mí. Me seguía viendo directamente con esa sonrisa burlesca, como acechándome. Yo corrí hacia atrás de la gasolinera. Creía que la puerta de atrás estaría abierta y así poder entrar y llamar a la policía, pero estaba cerrada. Yo mismo la había cerrado con candado unas horas antes. Cuando di la vuelta por el otro lado para volver al frente, vi tirado el cuerpo sin vida de un hombre. Estaba sin ropa. Yo me sorprendí muchísimo al verlo. Grité lo más fuerte que he gritado en mi vida. En eso volteé a todos lados para ver dónde estaba aquel sujeto, pues lo había perdido de vista. Caminé sigilosamente hacia el frente de la tienda para ver si se encontraba ahí, pero no había nadie. Así que me armé de valor y corrí hasta la puerta. Entré rápidamente y me cercioré de que el tipo no estuviera allá adentro. Para mi suerte, no estaba ahí. Así que rápidamente y como pude cerré la puerta principal con llave y corrí hacia el teléfono para llamar a la policía. Pero el sujeto había cortado los cables del teléfono. Yo estaba perdido. No me quedaba de otra más que esperar a que alguien llegara y me auxiliara. Me asomé por la ventana grande de la tienda y de pronto ahí estaba, afuera, parado como a 4 metros de la entrada, vigilándome, sin quitarme la vista de encima, y su sonrisa cada vez se hacía más grande. Se veía que estaba disfrutando el cazarme y el tenerme acorralado y sin poder pedir ningún tipo de ayuda. Así nos quedamos como por media hora. Yo ya no aguantaba.
Quería irme de ahí. Quería salir corriendo, pero estaba acorralado. Parecía a propósito que nadie llegaba a la tienda. Se veía que pasaban pocos carros por la carretera, pero yo no podía salir a pedirles ayuda. Estaba encerrado en esa tienda, preguntándome si iba a sobrevivir. Harto de no poder hacer nada, decidí agarrar unas tijeras que teníamos en la caja y salir e intentar correr lo más rápido posible, pues sabía que el sujeto de todas maneras acabaría con mi vida. Yo tenía que pelear, así que me armé de valor y abrí la puerta. El sujeto me miró y sonrió, con una sonrisa tan gigante y tenebrosa, con esos dientes amarillos, casi podridos, y sin quitarme la vista de encima. Yo di un paso lentamente, solo para ver qué hacía, y el sujeto caminó 2 pasos hacia mí. Se veía que lo estaba disfrutando. Yo en ese momento me bloqueé. No supe reaccionar y mejor decidí volver a entrar a la tienda y encerrarme. El tipo empezó a caminar hacia adelante, quedando tan solo 2 pasos de la puerta de la tienda. Yo ya no podía más con ese juego psicológico al que estaba jugando. Le grité: ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Pero solo recibí una sonrisa macabra. El sujeto sacó un cuchillo gigante y empezó a rayar todo el vidrio de la puerta con él. Le gustaba jugar con mi mente, perturbarme, antes de acabar con mi vida. Yo estaba parado hasta el fondo, con los nervios destruidos, solo sujetando aquellas pequeñas tijeras para defenderme por si entraba, aunque sabía que sería totalmente inútil, pues el tipo era casi el doble de alto que yo, y tenía un arma blanca. Yo no tenía posibilidades contra él, aparte de que se veía a leguas que el tipo era un psicópata, que no era la primera vez que privaba de la vida a alguien. En eso vi como un carro se estacionó donde están las mangueras de la gasolina. Vi que un señor se bajó del coche y venía hacia la tienda para comprar gasolina. El tipo volteó a verlo y yo intenté alertar al señor. Le grité con todas mis fuerzas que no se acercara, que huyera. Pero cuando el señor me vio fue demasiado tarde, pues cuando intentó correr, el sujeto lo alcanzó. Y ya se imaginarán lo que le hizo con ese cuchillo. Yo quedé en un estado de shock al presenciar eso. No me pude mover. Solo vi al sujeto llevar el cuerpo del señor hacia la parte de atrás de la tienda. Yo sé que debía haber corrido en ese momento, pero no pude. Mi cuerpo no reaccionaba. Estaba petrificado. Lágrimas salían de mis ojos, pero no podía moverme. Solo observaba. Después el sujeto fue por el carro del señor y lo estacionó al lado del mío, pinchándole también las llantas. Después de eso volvió a pararse frente a la tienda, acechándome. Cada vez su sonrisa se hacía más y más grande. Sus ojos eran penetrantes. No había más que maldad pura en ellos. No había alma. No había nada. Solo maldad. Yo fui reaccionando poco a poco. Por fin pude moverme. Sabía que tenía que pelear por mi vida, o iba a terminar igual que esas 2 personas. Así que tomé la decisión de salir corriendo por la puerta de atrás. Sabía que él, al verme ir hacia atrás, haría lo mismo. Así que yo tenía que ser lo más veloz que pudiera. Tomé las tijeras y corrí hacia atrás sin pensarlo 2 veces. Abrí la puerta y corrí lo más rápido que pude, hacia el monte. Escuché cómo el sujeto venía corriendo con sus pasos gigantes atrás de mí. No les puedo explicar el terror y la adrenalina que sentí en ese momento. El sujeto me estaba cazando, como un depredador a su presa. Seguí corriendo hasta que llegué a la carretera. El tipo estaba a solo unos 2 pasos de mí, cuando de pronto vi unas luces a lo lejos. Eran las sirenas de una patrulla. De pronto dejé de escuchar los pasos del sujeto. Volteé y ya no estaba. Se había perdido entre el monte. Yo seguí corriendo, haciéndole señas a la patrulla, hasta que por fin me vieron y se detuvieron. Yo les conté todo como pude, pues mi inglés no era muy bueno. Ellos me subieron a la patrulla y me llevaron hasta la estación. Yo seguía aterrado. No quería bajarme. Así que me quedé en el coche mientras ellos revisaban.
pero no encontraron al sujeto, solo aquellos cuerpos que había dejado tirados atrás de la estación de servicio. Pidieron refuerzos y en poco tiempo ya había más patrullas y ambulancias en el lugar. Me llevaron para tomar mi declaración y me enseñaron una foto, preguntándome que si el de la foto era el sujeto que había hecho todo eso. Yo respondí que sí, que era él. Me dijeron que era un reo que se había escapado de un manicomio, que estaba muy cerca de ahí y que lo estaban buscando por toda esa carretera. Dijeron que era muy peligroso, que era un psicópata que carecía de empatía y que disfrutaba cazando a sus víctimas. Yo me solté a llorar, pues aún no podía creer que me había salvado, que estuvo a 2 pasos de alcanzarme, si no hubiera sido por esa patrulla. Me fui a mi casa con un trauma severo. 2 días después me enteré que ya lo habían atrapado, que lo habían puesto en una cárcel de máxima seguridad. Pero aún así, yo seguía soñando con él todas las noches. Lo veía parado afuera de mi casa, acechándome. Fui a terapia por varios años y sí me ayudó mucho, pero eso es algo que me marcó de por vida. Sin duda nunca podré superarlo. Sé que mi historia no es de fantasmas, pero créanme, los vivos son mucho más peligrosos que los difuntos. Me llamo Alfonso y en mi juventud fui cajero en una estación de gasolina. Yo atendía la tienda de servicio que abría las 24 horas. Mi turno era el de la noche, pues la verdad yo siempre he sido una persona nocturna. Esa gasolinera se encontraba a la entrada de un pueblito pequeño, que está como a 40 minutos de la ciudad de donde yo vivía. Mucha gente del pueblo ya eran mis amigos y les tenía afecto, pues yo ya llevaba algunos meses trabajando en ese lugar y la gente de allí era muy cálida. Una noche yo llegué a mi trabajo como de costumbre. Ya iban a dar las 10 de la noche. Estaba muy tranquilo todo. Yo me encontraba acomodando en los refrigeradores latas de refresco que habían llegado ese día, cuando de pronto escuché pasos en el cuarto de atrás, donde era la bodega. Yo hice silencio para ver si se volvía a escuchar algo o si me lo había imaginado, pero en eso los volví a escuchar, ahora más fuerte. Me levanté y caminé hacia ese cuarto, que quedaba al fondo de un pasillo pequeño. Abrí la puerta y prendí la luz. Revisé el lugar, pero no había nadie. Continué acomodando las latas cuando se volvieron a escuchar esas pisadas, pero ahora venían acompañadas de risas de niños. Me levanté rápido y corrí otra vez hacia la bodega, pero estaba vacía. Así que regresé para continuar con mi labor. Honestamente, sí estaba algo confundido, pues estaba seguro de lo que estaba escuchando. Yo, haciéndome el valiente, continué con lo que estaba haciendo, cuando de pronto se escuchó un golpe muy fuerte, como si alguien hubiera golpeado con el puño la puerta de la bodega, con mucha fuerza. Esto fue el colmo para mí. Me levanté y me asomé al pasillo, y grité: ¿quién anda ahí? Voy a llamar a la policía. Pero no hubo respuesta. Para ese momento yo pensaba que podía ser alguien que estuviera por fuera de la bodega, en la parte de atrás, queriéndome jugar una broma, aunque los golpes se escuchaban adentro. Pero yo no quería sugestionarme. Cuando noté que nadie me contestó, pude escuchar risas de niños como burlándose de mí. Venían de adentro de ese cuarto. Ya no tenía duda. En eso entró una señora que era del pueblo. Nos conocíamos y siempre platicábamos. Me vio como yo estaba parado frente al pasillo sin moverme, y me preguntó que qué pasaba. Yo volteé y le dije: buenas noches, doña Elena. Es que fíjese que han estado pasando cosas muy extrañas. Le conté lo sucedido, y me dijo: sí, yo sé que aquí pasan cosas muy extrañas, y nunca van a dejar de pasar, pues este lugar tiene una historia muy oscura. Le pregunté que de qué estaba hablando, y me contó que ahí, en ese mismo lugar, hace 10 años que había pasado un suceso terrible, pues ahí antes era la casa de un exgobernador del pueblo. Era una casa muy grande, donde vivía con su esposa y sus 2 hijos, una niña y un niño, que eran cuates. Ambos tenían 7 años. A la esposa del gobernador le detectaron esquizofrenia. Estuvo algunos meses recibiendo medicamentos y yendo a consultas con un psiquiatra de la ciudad, pero ella seguía viviendo en su casa.
nunca la quisieron internar. Hasta que una noche, cuando el gobernador se encontraba en otra ciudad por cuestiones de trabajo, ella privó de la vida a sus 2 hijos, en un ataque de nervios y víctima de su propia enfermedad. Cuando su esposo regresó a casa, encontró la terrible escena. Ella fue internada en el centro psiquiátrico, pues se determinó que por su enfermedad no podía ir a la cárcel. Por muchos años esa casa quedó abandonada, pues nadie quería habitarla, a pesar de ser muy grande y hermosa. Así que con el tiempo un empresario compró la propiedad para demolerla y construir esta tienda. La señora también me comentó que yo no era el único que había escuchado cosas en ese lugar, que también otros empleados anteriores le habían platicado de cosas que pasaban allí, más que nada en el turno de la noche. Me dijo que cuando empezamos a platicar y a conocernos hace tiempo, ella no me quiso contar nada para no asustarme y para que no me sugestionara, pero que sabía que en algún momento yo también experimentaría este tipo de sucesos en este lugar. Ella me dijo que llevara siempre un rosario conmigo y que cuando escuchara cosas lo apretara fuerte y rezara, y que cualquier cosa pudiera ir a su casa a pedir ayuda, pues vivía muy cerca de ahí. La señora hizo su compra y se retiró. Yo no sabía qué pensar. Nunca creí en fantasmas ni cosas paranormales. Yo no me asustaba con facilidad, pero ¿cómo no creer en las historias de la señora? Si yo mismo había escuchado esos pasos y esas risas. Así que decidí no tener miedo y ocuparme en algo para que se me fuera la noche más rápido. Así que me puse a barrer la tienda. Ya era de madrugada, pasaban de las 3 de la mañana, cuando escuché de nuevo pasos en la bodega. Después de eso volvieron a golpear la puerta, pero esta vez con más fuerza y 3 veces seguidas. Yo caminé hacia el pasillo, me quedé viendo la puerta y vi cómo se movía la manija, como si alguien desde adentro estuviera intentando abrirla. Yo corrí y detuve el movimiento, pero no quería abrirla, pues no sabía con qué me iba a encontrar ahí. En mi mente pensaba, no debo dejar que sepan que tengo miedo. Tengo que poder con esto. Así que grité, ya basta, váyanse de aquí. Y todo quedó en silencio. Por un momento ya no se escuchó nada. Pero cuando estaba a punto de retirarme, se fue la luz en todo el establecimiento. Yo corrí hacia enfrente y tomé una linterna. Y cuando quise salir a revisar los fusibles, me di cuenta que estaba encerrado, que no podía salir de ahí. Intenté abrir con mis llaves, pero no funcionó. La puerta estaba completamente trabada. Ahí, amigos, fue cuando sentí el miedo que nunca antes había sentido. Volví hacia el pasillo, apuntando con la linterna, para ver si no había nadie. Después comencé a tocar las ventanas del local para ver si alguien me escuchaba, pero era inútil, pues nadie pasaba por ahí esas horas. No había casas alrededor, solo solares baldíos. Y a esa hora era muy raro que alguien fuera a esa gasolinera. Sabía que estaba perdido, pues tampoco había línea en el teléfono y mi celular no tenía señal. Me puse de espaldas contra la puerta, vigilando ese pasillo con la linterna, cuando vi que la puerta de la bodega se abrió muy lentamente, con ese rechinido que la caracterizaba. Después de eso se escucharon los murmullos de niños pequeños, acompañados de risas. Yo cerré los ojos fuertemente, pues no quería ver a lo que fuera que saliera de ese cuarto. Sabía que no lo soportaría y que me daría un infarto o algo por el estilo. Estaba sudando frío, apretando mis ojos fuertemente y rezando con los pocos rezos que me sabía, cuando de pronto sentí que alguien me sopló cerca del oído. Ahí, solté la linterna y me eché a correr por los pasillos de la tienda, gritando que me dejaran en paz. Solo queriéndome esconder de lo que fuera eso, me senté a oscuras en el último pasillo de la tienda, resignado, esperando a que lo que fuera que estuviera ahí me encontrara. Escuché pequeños pasos acercándose al pasillo de atrás, con esas risas escalofriantes, cuando de pronto sentí que algo tocó mi mano, una mano muy fría y pequeña, al mismo tiempo que otra mano tocaba mi hombro del otro lado.
con esas risas macabras que me rodeaban. Yo tenía los ojos cerrados. Nunca los abrí. Solo grité muy muy fuerte cuando supe que esos niños me habían encontrado. Yo pensé, esto fue todo. Me atraparon. En eso escuché como alguien tocaba la puerta desde afuera. Como un milagro, se encendieron las luces y abrí los ojos. No había nadie alrededor. Yo me levanté de inmediato, aún con lágrimas en mis ojos. Me dirigí hacia la puerta donde estaba un señor parado, esperando que le abriera. Era un trailero que quería poner gasolina y comprar unos cigarrillos. Yo abrí la puerta y se abrió como si nada. El hombre me miró y me preguntó que si estaba bien. Yo le dije que sí, que muchas gracias por haber llegado. Él me miró confundido y me dijo que solo quería comprar unos cigarros, pero que pensó que estaba cerrado, pues todo estaba apagado. Pero vio mi coche estacionado, por eso decidió tocar la puerta. Yo le volví a agradecer y le cobré. Antes de que se fuera, tomé mis cosas y cerré la tienda. Me fui caminando hasta la casa de la señora del pueblo, la que me contó la historia de los niños. Toqué su puerta y le dije que me disculpara por la hora, pero que me había sucedido lo más horrible de mi vida en ese lugar. La señora me dejó pasar y me dio un abrazo. Me dijo que ella sabía que tarde o temprano me iba a suceder algo así, pues la mayoría de los empleados de esa gasolinera, los del turno nocturno, renunciaban al poco tiempo de entrar a trabajar al lugar. Que yo había sido quien más había durado ahí. Ella me dijo que pensaba que se debía a mi valentía, pues parecía que a esas almas les gustaba que les tuvieran miedo, por muchas historias que contaban en el pueblo. Yo esperé a que amaneciera y volví al lugar, solo para presentar mi renuncia. Jamás volví a esa gasolinera, ni supe qué pasó en ese lugar, ni si siga siendo una tienda, pero sea lo que sea, esas almas permanecerán ahí, ahuyentando a cualquiera que se le ocurra quedarse solo por la noche. Hace años mi madre falleció, y tuve que acudir a su funeral con mis hijos y mi esposo. Y digo tuve, ya que yo tenía mucho de no tener contacto con ella, pues casi no nos llevábamos muy bien. Ella tenía un carácter muy fuerte, siempre fue muy dura con mi hermana y conmigo. Nunca nos agredió físicamente, pero sí era muy estricta e hiriente con sus palabras, cuando algo no le parecía, o cuando no hacíamos lo que ella decía. No recuerdo alguna vez en la que nos haya mostrado aunque sea un poco de afecto, pero esa no fue la principal razón por la que decidí alejarme, sino porque de un tiempo para acá, ella comenzó a juntarse con gente muy extraña, para ser específica, con gente que pertenecía a sectas extrañas, y hacían todo tipo de rituales. Eso hizo que la convivencia fuera aún más tensa entre mi madre y nosotras, pues se volvió cada vez más fría y más distante. Y en la casa donde vivíamos con ella, comenzaron a pasar todo tipo de cosas extrañas, desde escucharse ruidos extraños a mitad de la noche, hasta poder ver con nuestros propios ojos sombras caminando por la casa. Yo decidí mudarme con mi esposo, y mi hermana con el tiempo también se salió de allí, y como dije, desde entonces que no convivía con ella, pues no quería que mis hijos estuvieran rodeados de esa mala energía que mi madre se había encargado de meter a su propia casa. Es aquí donde comienza mi historia. Cuando mi madre falleció, me habló mi hermana dándome la noticia, diciéndome que su cuerpo ya se encontraba en la funeraria y que teníamos que acudir para llenar todos los papeles para poder velarla. Llegamos a ese lugar. Era un día de febrero. Aún lo recuerdo porque estaba helado, caía agua nieve y estaba muy oscuro. El ambiente por sí solo ya era deprimente y tenebroso. Lo primero que nos dijeron fue que mi madre llevaba 2 días de fallecida cuando la encontraron. Una amiga de ella la visitó y se dio cuenta de que mi madre yacía sin vida en el sofá de su sala. La causa de su muerte, según los forenses, fue por un infarto. Yo empecé a llenar todos los formularios para poder velarla. Mi hermana se fue a casa pues tenía su bebé recién nacida y no podía dejarla tanto tiempo. Yo me quedé en la funeraria preparando todo. Recuerdo que yo estaba completamente sola, en la recepción llenando papeles, cuando escuché claramente la voz de mi madre llamarme por mi nombre. Yo me quedé paralizada. Hice silencio para ver si volvía a escuchar algo,
o si había sido solo mi imaginación. Pero de nuevo escuché la voz de mi madre diciéndome: Sofía, aquí estoy. Yo me levanté de mi asiento. Caminé por un largo pasillo, que era de donde venía la voz. El pasillo era tan largo y estrecho. Había varios cuartos de los dos lados. Algunas puertas estaban abiertas. Solo podía ver cuartos llenos de ataúdes de todo tipo. En eso volví a escuchar su voz hablándome, hasta el fondo de ese pasillo. Yo sí estaba muy asustada. No me pregunten por qué seguía la voz. Tal vez porque quería confirmar que mi madre estaba muerta, o si de verdad era ella la que me hablaba. Seguí hasta llegar a un cuarto, donde decía claramente que solo el personal podía entrar. Era el último cuarto al fondo del pasillo. Estaba la luz apagada, pues no podía ver nada por la pequeña ventana que tenía en la puerta. Mi intuición me hizo abrir esa puerta. Prendí la linterna de mi celular y ahí la vi. Mi madre estaba en una camilla, sin ropa, con los ojos abiertos acostada. Yo me impresioné mucho al verla. Nunca había visto un muerto. Mucho menos me imaginaba ver a mi madre así. Para ser sincera, también sentí algo de miedo. En ese momento giré mi celular con la linterna para buscar de dónde se encendía la luz. Y en ese segundo que me giré, escuché cómo rechinó la camilla, en donde se encontraba mi madre. Giré rápidamente la linterna otra vez hacia ella, y ahí estaba, solo sentada viéndome, sin expresión en su rostro. Yo caminé hacia atrás lentamente para poder salir de la habitación. Una vez que salí de ahí, me eché a correr casi llorando del miedo, llegando otra vez hasta la recepción, y me tropecé con la chica que atendía. Me preguntó si estaba todo bien. Yo seguía llorando sin poder decir una palabra. Me ayudó a sentarme y intentó calmarme. Yo no le quise contar nada de lo que había sucedido, ni escuchado ni visto, pues sabía que iba a quedar como una loca, y que no había posibilidad de que me creyera, y que solo me iba a meter en problemas por haber entrado en ese cuarto donde claramente dice que está prohibido entrar. Solo le dije que me sentía mal por la muerte de mi madre, que ya había terminado de llenar todo para su funeral y que ya me iba. Llegué a casa en estado de shock. Yo no le conté nada a mi marido, mucho menos a mis hijos. No quería alarmarlos y también sabía que era algo difícil de creer. Esa noche no pude dormir. Tenía la imagen de mi madre muerta viéndome y llamándome en ese cuarto oscuro. Al día siguiente llegamos a la funeraria muy temprano, pues ya tenían a mi madre lista en el ataúd para poder comenzar a velarla. Aún estaba todo vacío. Los amigos y familiares aún no llegaban, pues oficialmente el velorio comenzaba a las 9 de la mañana y apenas eran las 7. Yo fui con mi esposo a pagar los servicios funerarios y dejé a mis hijos sentados en la sala donde estaba su abuela, cuando de pronto veo a mi hijo mayor afuera, hablando por celular. Salí y le pregunté que por qué dejaba a su hermana sola. Mi hija Daniela, que apenas tiene 6 años, me respondió que estaba hablando con su novia, que no le iba a pasar nada a Daniela por quedarse tantito sola. Yo fui rápidamente por ella, pues no quería que estuviera ahí sola. Cuando entré a la sala, mi hija estaba recargada en el ataúd, hablando, platicando sola y hasta riéndose. Me acerqué y le dije: Dani, ven para acá, ¿qué estás haciendo? Ella me respondió con algo que me dejó helada. Me dijo: la abuela no quiere que me vaya, estamos platicando. Yo me acerqué rápidamente a ver el cadáver de mi madre. Estaba con los ojos cerrados. Me quedé en silencio asimilando lo que mi hija me acababa de decir. Solo la tomé del brazo y me la llevé de ahí. Ella forcejeó conmigo para soltarse e ir otra vez hacia donde estaba ella, diciéndome que su abuela no quería que se fuera, que la dejara ir con ella. Yo me enfurecí y le dije: tu abuela está muerta, deja de decir mentiras. Mi hija salió corriendo llorando hacia donde estaba su padre. Mi esposo la cargó y le preguntó que qué pasaba. A él le dijo lo mismo, que yo no la dejaba estar con su abuela, que quería seguir platicando con ella. Mi esposo me volteó a ver y solo calmó a mi hija para que dejara de llorar, y se la llevó a comprar dulces a una tienda que estaba enfrente.
Mi hijo seguía afuera hablando en el teléfono. Yo volví a entrar a la sala y comencé a rezar. Yo pedía para que mi madre encontrara la luz y pudiera descansar en paz, para que no fuera un alma en pena, como yo creía que era. Mientras estaba rezando, se apagaron las velas que estaban prendidas alrededor de su ataúd, lo cual se me hizo muy raro, porque no entraba ni una corriente de aire a esa sala. Después de eso se fue la luz por completo, quedando en total oscuridad, pues esa sala no tenía ventanas por donde entrara la luz natural. Yo dejé mi celular cargando en el vestíbulo. Comencé a sentir escalofríos por todo mi cuerpo. Corrí para salirme de esa sala, pero de alguna manera la puerta estaba trabada. No podía salir de ahí. Toqué muchas veces para que alguien me abriera, pero nadie me escuchaba, pues casi no había personal ahí a esas horas, y mi hijo seguía afuera hablando por celular. Yo estaba desesperada gritando, cuando sentí que algo me tocó el hombro. Yo quise desmayarme, pero logré girar mi cabeza con ese temor que recorría cada centímetro de mi cuerpo. Era ella. Era el cuerpo de mi madre hablándome, diciéndome que regresaría por ella, por mi hija, pues ya no me pertenecía, porque se la había entregado al diablo. Yo me desvanecí totalmente en el piso. Caí inconsciente. No supe más de mí, hasta que desperté en un hospital. Abrí los ojos y estaba mi marido y mi hermana ahí. Me dijeron que me habían encontrado desmayada en la sala y que me habían trasladado de emergencia al hospital. Lo primero que pregunté desesperada fue que dónde estaba mi hija. Me dijeron que la habían dejado en la funeraria con su hermano y con el esposo de mi hermana. Yo me quité todo lo que me habían puesto y salí corriendo de la habitación del hospital. Mi esposo me gritaba que me esperara, que me estaban poniendo suero, que mis hijos estaban bien. Pero yo sabía que no estaban seguros en esa funeraria, con el cadáver de mi madre. Me subí a la camioneta. Mi esposo y mi hermana apenas alcanzaron a subirse y aceleré. Entré corriendo a la funeraria gritándole a mi hija Daniela, y a quien vi primero fue a mi hijo. Le pregunté que dónde estaba su hermana. Él me respondió que estaba en el baño, que cuál era la urgencia. Yo me fui corriendo a los baños, pero mi hija no estaba ahí. Salí desesperada preguntando por ella, regañando a mi hijo por descuidarla. Él me dijo: mamá, te juro que estaba en el baño. Yo la vi meterse ahí y no la he visto salir. Todos comenzamos a buscarla. En eso ya estaba llegando la gente que iba al funeral. Yo solo pensaba en encontrar a mi hija. Pedí ayuda al personal y entre todos comenzamos a buscarla. Pero había un lugar en donde nadie había revisado: en el ataúd de mi madre. Me acerqué lentamente hasta su ataúd y mi madre no estaba. Mi madre ya no estaba en su ataúd. Le dije a mi esposo lo que estaba ocurriendo. Alertamos a los trabajadores de ese lugar y nos dijeron que era imposible, que nadie podía haber movido el cuerpo y que era imposible no verlo si alguien se lo llevaba, pues afuera de esa sala estaba la recepción. A mí lo único que me importaba era encontrar a mi hija, así que corrí por todos los cuartos de ese pasillo largo al que fui aquel día, gritando su nombre, mientras los demás buscaban en el estacionamiento y en otros lugares. Llegué al cuarto donde vi por primera vez el cuerpo de mi madre aquel día, y ahí estaba mi hija, llorando en una esquina del cuarto. No la veía, pero escuchaba, pues todo estaba oscuro. Le dije: Dani, aquí estoy, camina hacia mí, mi amor. Ella me dijo que no podía, porque su abuela se iba a enojar. Yo le pregunté: ¿dónde está tu abuela? Ella me respondió: atrás de ti. Yo rápidamente prendí la linterna de mi celular y di la media vuelta, y ahí estaba, parada sonriéndome. Yo corrí a cargar a mi hija y sacarla de ahí. En eso tiré mi celular. Ya no podía ver nada. Mi hija no paraba de llorar, y yo comencé a gritar para pedir ayuda. Solo vi cómo la sombra del cadáver de mi madre se acercaba lentamente hacia donde estábamos nosotros. Yo seguí gritando desgarradamente por ayuda, hasta que por fin un empleado,
Llegó y encendió la luz. En eso llegó mi esposo con mi hijo y mi hermana. Yo no podía hablar del susto. Mi hija y yo estábamos llorando incontrolablemente. Salí corriendo de ahí con mi hija en brazos. La llevé a la camioneta sin decir una sola palabra y nos fuimos de ahí junto con mi hijo. Mi marido y mi hermana se quedaron en la funeraria. Yo llegué a casa e intenté calmar a mi hija, quien seguía en estado de shock. En eso recibo una llamada de mi hermana, diciéndome que el cadáver de mi madre había aparecido en su ataúd, pero completamente calcinado, que apenas se podía distinguir que era mi madre. Cancelaron el funeral para hacer las investigaciones de qué era lo que había pasado. Mi esposo llegó a casa y yo le conté absolutamente todo. Me reclamó por no haberle dicho nada desde el principio. Él me abrazó y me dijo que ya todo había pasado, que todo estaría bien. En la funeraria nunca pudieron encontrar nada. No sabían cómo el cadáver de mi madre había desaparecido de su ataúd y reaparecido nuevamente, pero calcinado. Aunque yo sí sabía. Aquella cosa no era mi madre. Era algo más que quería llevarse a mi hija, pues mi madre la había ofrecido para hacerse más rica, pero como no consiguió llevársela, esa cosa terminó calcinando el cuerpo de ella, pues ahora a ella le pertenecía. Mi marido y yo llevamos a mi hija a terapia, hasta que volvió a hablar y continuar con su vida poco a poco. Yo también fui a terapia e iba todas las semanas a la iglesia a pedir por mi familia, para que nada maligno que mi madre había traído a su vida pudiera hacernos daño.